La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a la Cultura del Trabajo. Claramente no soy Claudio Marín, vamos a prescindir hoy de su presencia. Quien está en la OIT en estos momentos se está denunciando al Gobierno Nacional por los despidos, por negarse a la paritaria, un derecho constitucional que tienen los trabajadores, por la persecución, por la represión y por todos estos hechos violentos que hemos sufrido todos los trabajadores en estos 16, 18 meses que lleva Cambiemos al poder. Todos estos ajustes siempre son en detrimento de los trabajadores. Hemos visto la semana pasada la Expo Empleo Joven. 200.000 chicos viajaron desde distintos puntos de la capital federal, conurbano bonaerense, hicieron colas durante muchas horas buscando uno de los 9.000 puestos de trabajo. ¿Qué le ofrecieron? Les ofrecieron pasantías gratis por un año, que trabajen gratis por un año. Este es el gobierno nacional. Este es el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Son lo mismo. Lo sufrimos en la capital, lo sufrimos en la provincia, lo sufrimos en el gobierno nacional. Todo en detrimento de los trabajadores. Vamos a presentar a nuestros dos invitados del día de hoy. Está Carolina Brandaris, ¿cómo te va? Buenas noches, secretaria de Género de UTE. Y Pablo Guevara, de la Comisión Directiva de ATE Capital. Gracias por venir, bienvenidos. Carolina, me voy a puntualizar en lo que sucedió el sábado, que fue la marcha del Ni Una Menos. Y quiero hacer foco en algo que por lo general se toma solamente como el femicidio, pero eso es la expresión más brutal y la última consecuencia de la violencia de género. ¿Es así? Así es. Sí, el femicidio es lo que nosotros llamamos la punta del iceberg de la violencia, pero hay muchas violencias previas que, digamos, muchas veces están naturalizadas por la sociedad en su conjunto, digamos, que tienen que ver con la violencia simbólica, con la violencia mediática, con la violencia laboral, con la violencia económica, que sucede en distintos ámbitos, tanto en las relaciones interpersonales como en nuestro ámbito laboral, digamos. Hay un montón de violencias que están invisibilizadas, mujeres que hacen la misma tarea que un hombre y cobran menos. Exactamente, eso lo explica muy bien la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres, que se sancionó creo que en el 2010, donde explica, por un lado, las distintas violencias que pueden sufrir las mujeres, que hablan de las violencias estructurales, de las discriminaciones estructurales, como la que sucede en el ámbito laboral, y luego los distintos ámbitos en los cuales puede suceder la violencia. Por supuesto que nosotras, sufrimos discriminaciones en el ámbito laboral. Nosotros hablamos de una discriminación que sea en términos horizontales, que habla de tareas que están feminizadas, como por ejemplo la docencia, como la enfermería, etcétera, que son tareas que si se quiere son... Como relegadas a las mujeres solamente. Exactamente, que están relegadas a las mujeres, que son también una extensión de las tareas del cuidado, que son las que en general, nos hacemos cargo las mujeres, una extensión de las tareas de cuidado de niños, niñas y ancianos, de las tareas de la casa, y por otro lado, una discriminación en términos verticales que tiene que ver, con cómo nos cuesta los ascensos a cargos jerárquicos a las mujeres en relación a los varones, ¿no? En esa discriminación horizontal también se puede enmarcar en que a veces no tomen a una mujer por tener hijos o les nieguen las licencias. Completamente, el cuerpo de licencia fue producto de la lucha organizada, sindical. Por supuesto, nosotras luchamos por tener licencia por maternidad, por ejemplo. Así todo eso, hoy por hoy, nos damos cuenta también que cristaliza, de algún modo, que la tarea de la maternidad únicamente es responsabilidad de la mujer. Por eso muchos sindicatos, como ATE, por ejemplo, está peleando y como UTE por las licencias parentales, para que sea la misma cantidad de días las que tiene una madre o un padre en el momento del nacimiento de un hijo o de una hija,
Y por supuesto, digamos, todo el cuerpo de licencias fue producto de la lucha, pero es cierto que en los trabajos, sobre todo en los no registrados, en los mal llamados informales, digamos, hay garantías con las que cuentan los convenios colectivos de trabajo, producto de las luchas históricas, que muchas veces juegan en detrimento de aquella compañera o mujer que quiere ir a buscar trabajo y que muchas veces le preguntan si ya tienen hijos, si no tienen hijos, etcétera, y que eso forma parte de un criterio a la hora de tomar una resolución respecto de si va a ser contratado o no, digamos. Claro, exactamente, hace pocos días se conoció, hace un par de semanas, la paritaria de estatales, con una particularidad, hubo una modificación en lo que es, o un atentado, si se puede decir así, en lo que es el convenio colectivo de trabajo de los estatales, y puntualmente, esto que marca Carolina, Pablo, ataca a ustedes los estatales, desde este punto, las licencias precisamente con el presentismo, ¿es así? Exactamente, hace pocos días se llegó a un acuerdo en el marco de la paritaria de los estatales, aún con la posición en rechazo desde la Asociación Trabajadores del Estado, donde el gobierno presentó, primero que un acuerdo paritario insuficiente, ¿no? Un aumento del 20%, que más cuya o menos primer lo mismo que cuota le están ofreciendo a los docentes. Exactamente, es decir, seguimos con la misma línea que no pueden cerrar todavía con los docentes, porque hay que recordar que los compañeros están todavía intentando, y de hecho justamente en la OIT hoy están denunciando que no pueden tener esa paritaria docente, pero en la misma línea plantean un aumento del 20% y la primera cuota es del 5%. Es el primer aumento más bajo, en 3 cuotas, 5%, 5% y 10%. Y lo que marca claramente es lo que dice el ministro Duhovne. Los trabajadores del Estado no le pueden ganar a la inflación. Es decir, no podemos recuperar lo que perdimos el año pasado de poder adquisitivo, que se estima entre los 7 y 15 puntos, depende el consumo que tenga cada uno de los trabajadores, porque los trabajadores en general gastamos en alimentos, que es donde más fuerte fue la inflación, pero además no podemos ganarle a la inflación de este año, es decir, tenemos que perder el año pasado y perder este año también. ¿El año pasado de cuánto fue la paritaria de estatales? La paritaria de los estatales fue del 31%. Y la inflación superó el 40, 42 puntos. Exactamente. O sea que perdieron un 11% de masa salarial. Entonces, acá solamente le están ofreciendo un 10% por este año, teniendo en cuenta que perdieron 10% el año pasado. Y la inflación de este 10%, de este año, ya superó el 10%. Exactamente. O sea, que ya perdieron todo el aumento. Exactamente, por eso es que nos invitan amablemente a perder salario del año pasado y a perder salario este año. Pero además agregan justamente lo que vos decías, agregan un premio que lo traen pensado justamente este gobierno de CEOs, de gente, de gerentes de empresas privadas, en donde vienen a vulnerar cada una de las licencias que tenemos en el convenio colectivo de los trabajadores del Estado. Entonces, hoy una compañera que denuncia su embarazo y que tiene prohibición de trabajar a partir de determinado mes de gestación, pierde ese premio, es decir, cobra menos salario por embarazarse. Hoy un trabajador que se accidenta, es decir, en el trabajo, sufre un accidente de trabajo, cobra menos salario que el trabajador que no tiene el accidente de trabajo. Por más que se accidente en el trabajo o que sea camino al trabajo, está la RT, pero no sirve. Cualquiera de las licencias pagas que tienen los trabajadores del Estado, salvo las vacaciones, no computan a los fines del presentismo. Y además se establece un plazo de 4 meses, es decir, durante 4 meses los trabajadores tienen que intentar que no les pase nada, sortear una serie de obstáculos, pasar el invierno, diría el Sogaray, no enfermarse, o enfermarse e ir disimuladamente al trabajo, porque si no pierde el presentismo. 4 meses largos no le tiene que pasar nada a sus hijos, con el incremento que tiene que ver, que lo que decía Carolina recién, en general son las trabajadoras las que cargan con el mandato de cuidar a sus familiares, a sus hijos, adultos mayores, frente al caso de una enfermedad ya no solo de ellas, sino de alguno de sus familiares, pierden el presentismo. Basado en una lógica de esta que sigue insistiendo el gobierno, son todos ñoquis los estatales, y que además no es casualidad que esto se produzca en momentos en donde el diario La Nación y varios editoriales empiezan a decir que después de las elecciones hay una nueva reforma del Estado. Sí, también palabras del ministro Duhovne. Propuso una evaluación y una nueva ajuste en el Estado.
¿De cuántos estamos hablando del presentismo? Teniendo en cuenta es cuatrimestral, si te enfermas una sola vez en ese cuatrimestre no los cobrás por 4 meses. Exactamente. ¿Y de cuánto sería el presentismo? Son 5.200 pesos para cada trabajador y trabajadora durante a cobrar meses. en esos 4 meses. O sea, pero en esos 4 meses hay que tener esa conducta. Tampoco le ganan a la inflación con eso. No, claramente. Además, hay que decir que esto se paga además después de las elecciones, lo cual me hacía acordar a la anécdota de la zapatilla de Rucauf. Es decir, ellos están mostrando, en principio, que te van a pagar algo que sabemos que después de las elecciones lo va a cobrar un 5% de los trabajadores. Claro, a pesar de que está presupuestado esos fondos y que no los quieren pagar a todos. ¿Y cuál es la propuesta desde AT Capital para esto? Primero, decirte que hay mucho malestar en todos los organismos del Estado con esta situación. No solo desde las compañeras trabajadoras que están en una situación de desventaja, desde los trabajadores discapacitados que están en una situación de desventaja, desde el cuidado de la salud de los trabajadores. Nosotros creemos que esto se puede dar vuelta, a pesar de que firmaron con la disconformidad de ATE este acuerdo paritario, hay un repudio muy grande. Nosotros le hemos solicitado a las comisiones paritarias que interpretan el convenio, a la CIMAT, que es la que establece las condiciones de medio ambiente de trabajo, y la comisión también antidiscriminación, que se expidan, y nosotros vamos camino a una protesta en donde tenemos que lograr revertir esta situación. Precisamente esto es lo que intenta el gobierno, destruir los convenios colectivos de trabajo, destruir fuentes de trabajo como lo ha hecho en este año y medio. Es increíble que un gobierno venga a dejar a trabajadores en la calle. Bueno, el primero que hizo esto fue el gobierno nacional, despidió de un barrido 11.000 trabajadores. 11.000 trabajadores. Y claro, los privados dijeron, está bien, vamos a despedir. Si el gobierno no lo hace, yo también lo puedo hacer. Pasó con Sancor ahora. El gobierno le está pidiendo que despida a trabajadores para ayudarlos con un plan de salvataje que no sabemos tampoco si se los van a pagar. Le ofrecen 250 millones de pesos por despedir trabajadores. Cerrar 4 plantas, que los mismos trabajadores negocien un nuevo convenio colectivo, siguiendo derechos. Increíble. Y que dejen de cobrar un bono que cobran desde el 2009. Esto es lo que le molesta al gobierno. Esto, y además hay sindicalistas cómplices. En este caso, UPCN, ¿no es así, Pablo? ¿Es UPCN quien firmó el convenio? Más allá de Momo Venegas, que es el sindicalista que ellos usan como emblema para manchar a todos los gremialistas, que es el deseo del gobierno, destruir a los gremios. Pero acá UPCN fue un aliado del gobierno, ¿se puede decir así? En los hechos, su secretario general fue el que firmó este acuerdo con el ministro Treaca y el ministro Andrés Ibarra. Y esto ha generado mucho ruido hacia las bases, hacia los afiliados y hacia los mismos delegados, porque creo que los docentes nos dieron un ejemplo, digamos. A pesar de que todavía ellos no pudieron revertir esta pauta, nos dieron un ejemplo. No solo volvieron a trabajar, sino que mantienen la protesta. Y por eso el malestar con los docentes. Canales en donde poder expresarse. Entonces, nosotros creemos que esto se podía haber discutido con los trabajadores del Estado, que había otro camino, que no era necesario firmar este acuerdo, pero confiamos en que lo vamos a poder revertir. Por eso el malestar con los docentes al que me refiero, la paritaria por un lado, y tampoco había gremialistas dispuestos a negociar los convenios colectivos. En este caso, ustedes también gozan de licencias similares a los estatales. Sí, nosotros tenemos un estatuto del docente que es nuestro convenio colectivo de trabajo, que es de 1958, y digamos, recordaba que justamente a SUTEBA le habían hecho una propuesta de las mismas características atada al presentismo, digamos, que SUTEBA por supuesto rechazó, y bueno, y nosotros continuamos con una lucha, con una escuela itinerante que está, digamos, que pretende manifestar una lucha no solamente de la docencia, sino de la comunidad educativa en su conjunto, digamos, por la falta de presupuesto, por la reducción del presupuesto nacional, y por, digamos, salario docente y condiciones de enseñar a aprender, que actualmente está en Entre Ríos, esta escuela itinerante, luego de 11 paros nacionales que hicimos durante el mes de marzo y abril, y luego de la represión que sufrimos al querer instalar la escuela itinerante, exactamente. Que fue una situación muy novedosa para muchos compañeros y compañeras que nos incorporamos al sindicalismo más jóvenes, digo, hay compañeros y compañeras que vienen con una tradición de militancia y de muchos años y que vivieron la dictadura cívico-militar, pero para nosotros fue una situación de
digamos, de mucho miedo, digamos, de no saber qué era lo que podía llegar a suceder, una situación de una protesta que se resuelve con represión que no nos había sucedido, digamos, a lo largo de nuestra participación en el sindicalismo docente, digamos. Sí, hoy se está registrando, se ve todos los días, un ninguneo por la educación pública, un ninguneo por los recursos del Estado, solamente subvenciona a escuelas católicas, ¿no? Es así, pues si vos querés una escuela laica, no podés, es más cara. El Estado subvenciona escuelas católicas solamente. Sí, en realidad, digamos, hay una las que son de carácter mixto, ¿no? En este caso. En realidad hay una subvención de un 50% en las escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una subvención muy fuerte, hay escuelas que, digamos, que de algún modo podría comprenderse porque es cierto que no hay la cantidad de escuelas públicas estatales como para poder albergar al conjunto de niños y niñas. Recordemos que este año quedaron 11.000 chicos y chicas sin vacante en la escuela pública. ¿Y cómo se resuelve eso? Eso no se resolvió. Todavía no se resolvió. Nosotros el sábado... ¿Pero qué pasó con esos 11.000 chicos? Quedaron sin vacante. Todavía ¿Quedaron sin clases? Digamos, están sin clases, exactamente. Nosotros el sábado hacemos una caravana educativa. La UTE convoca una caravana educativa que va a salir de distintos puntos de la ciudad y que va a culminar al mediodía en Parque Rivadavia. Mañana hay una conferencia de prensa convocando esta caravana educativa porque, digamos... La baja de presupuesto a la escuela pública no afecta únicamente a los docentes y a las docentes, sino que afecta al conjunto de la comunidad educativa, afecta a aquellas mamás que quieren ir a trabajar y que no pueden dejar a sus hijos en una escuela maternal porque no consiguen vacante y forman parte de esos 11.000 chicos y chicas que aún no tienen vacante en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, más allá también de los que se quedan sin clases, los que sufren las clases. Hoy salió una denuncia de que hay 40 escuelas sin calefacción en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, las condiciones de infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires son pésimas. Es una de las jurisdicciones más ricas del país, si no es la jurisdicción más rica del país, y sin embargo las condiciones de infraestructura son deplorables. Hace un mes en un distrito en Barracas, digamos, falleció un obrero, no falleció al momento, pero está en estado muy grave, está en coma, digamos, producto de las condiciones de infraestructura digamos, que sucedían en esa escuela. El macrismo no ha invertido en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires porque, digamos, forma parte de su concepción y eso es lo que nosotros de algún modo tratamos de transmitir, no solo a la docencia, a nuestros compañeros y compañeras, sino a las familias que llevan a sus hijos y a sus hijas a la escuela pública, que de algún modo, pese a la voluntad inmensa del conjunto de la docencia, que hacemos que la escuela haya vida, que digamos que se impartan contenidos actualizados, que se imparta la Ley de Educación Sexual Integral, por ejemplo, a cuenta de lo que veníamos conversando respecto del género. Lo cierto es que hay, digamos, hace muchos años que hay una desinversión en la Ciudad de Buenos Aires que hace que la escuela esté en condiciones de infraestructura, digamos, muy lastimosas, digamos. Sí, casualmente muchos años desde que está el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Pablo, ustedes también, algo que me olvidé de preguntarte, era sobre la productividad. Están en ese mismo convenio, están enmarcando algo relacionado con la productividad. ¿Qué es esto? Bueno, es algo que es difícil de explicar. Y de medir también, me imagino. No solo por esto que yo te contaba, las particularidades que tiene la función estatal, la función pública, pero lo curioso y llamativo de lo que han introducido en el acuerdo paritario respecto de la productividad es que es algo que se va a cobrar recién en el 2019. Es decir, la paritaria que cerró en el mes de mayo del 2017 recién va a verse aplicada alrededor del mes de marzo del 2019 en lo que respecta a la productividad. Porque lo que se supone es que en el primer trimestre del año que viene, el 2018, va a haber una reglamentación de esto. Por eso nosotros creemos que es mucha promesa, pero en términos reales es pérdida de poder adquisitivo. Nosotros hace 2 semanas comenzamos un plan de medida de acción respecto de este tema. El secretario general de AT Capital, Daniel Catalano, junto a juntas internas de los distintos ministerios, protagonizamos más de 30 asambleas, todas numerosas y masivas, en distintos organismos en forma simultánea.
En otros lugares se produjo un corte muy grande sobre la avenida 9 de Julio. ¿Que eran especies de asambleas? En principio fue empezar a canalizar lo que era el rechazo que se da en los trabajadores del Estado a esta paritaria. Déjame decirte que es la primer paritaria que se negocia claramente a la baja en los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado recién tuvimos una paritaria a partir del año 2005, cosa que en el gobierno de Néstor Kirchner se recuperaron un montón de paritarias, pero los estatales no teníamos anteriormente paritarias. Y desde el 2005 para ahora es la primer peor paritaria que se produce. No solo por esto de que la productividad iría al 2019 y se introducen conceptos que no corresponden, sino además porque es una negociación muy baja, es una negociación que se hizo a espaldas de los trabajadores y trabajadoras y que se demostró en estas 18 cortes que se hicieron en forma simultánea que hay un alto grado de rechazo. Entonces lo que estamos haciendo es justamente organizar esa protesta. Estamos realizando a partir de ese día asambleas en distintos organismos, recorridas, charlas, presentaciones en las comisiones paritarias y estamos protagonizando lo que va a ser un plan de lucha de todos los trabajadores del Estado en este tiempo para dar vuelta a esta situación. Por ahí alguien que está en su casa en este momento no entiende, dice, vos sos estatal, representás a un gremio de estatales, aquí Pablo Guevara presente con nosotros, ¿por qué firmaron la paritaria? Pero ustedes no la firmaron, la firma solamente UPCN, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cómo es la firma, ¿no? En este caso? ¿Cómo es, si tiene que estar los dos gremios estatales, ATE y UPCN, o la puede firmar UPCN solo? Los dos fuimos convocados. UPCN manifestó su aprobación al acuerdo y nosotros manifestamos nuestro rechazo. Es en función de esto que lo aplican por la conformidad que tuvo la otra organización sindical. Nosotros creemos que es un error de parte de la otra organización sindical, no vamos a adjetivarlo, pero sí creemos que es un error, que ellos van a tener que revisar esa situación, porque, insisto, hay mucho malestar. Y no se trata de que estamos queriendo defender privilegios, queremos que se entienda bien. Nosotros planteamos, si hay un trabajador que no va a trabajar, este gobierno tuvo 16 meses, 17 meses para revisar esa situación, aunque terminó despidiendo trabajadores que iban todos los días a trabajar, inclusive trabajadores que habían votado Cambiemos. Pero si hay alguien que falta injustificadamente, no tiene que cobrar. Es decir, está claro, pero hay trabajadores que van todos los días a trabajar, que prestan su función, que tienen un compromiso claro con los ciudadanos en las funciones públicas que ejerce el organismo donde trabajan, pero que en determinado momento tienen una enfermedad, como nos pasa a todos, que en determinado momento tiene un accidente de trabajo, que en determinado momento le nace que tiene un una hijo, vida, que tiene una vida y que le genera queda contradicciones con el trabajo. Que en determinado momento tiene que donar sangre a un familiar. Entonces, son licencias que, como decía Carolina hace rato, más allá que lo planteaba en términos de género, son derechos que el movimiento obrero le costó sangre conquistar. Y estas personas que están hoy en el gobierno, lo que quieren es avasallar eso. Porque no nos olvidemos que así como empezó, apenas asumió el gobierno de Macri, a despedir trabajadores del Estado, esto fue una medida que fue una señal para todos los trabajadores del sector privado. Porque inmediatamente comenzaron los despidos en el sector privado, que no fueron 15.000, que fueron muchísimos más, y que si ahora vienen por más despidos, quieren más desocupación en el sector privado, y que si nos quieren quitar los derechos de las licencias pagas que tenemos por enfermedad a los trabajadores, es porque se la quieren quitar a los otros sindicatos. Este gobierno no quiere estos derechos conquistados por los trabajadores, y eso es lo que está en discusión. No es que está en discusión si cobro 1.000 pesos o no 1.000 pesos, que son importantes para cada trabajador, no lo despreciamos en lo más mínimo. Pero acá hay una discusión que tiene que ver con los derechos conquistados y el convenio colectivo. Y ellos quieren avanzar por todos. Sí, es lógico el posicionamiento cuando se bastardió al Estado. Se lo tildó de un Estado bobo, de un Estado muy grande, ineficiente. Bueno, la verdad no me llama la atención que hayan actuado así, pero sí me llama la atención cuando se jactaron de ser los revolucionarios en la educación pública, en la educación, de que hasta un robot nos iba a atender en un hospital. Y hoy la paritaria docente está más lejos del acuerdo que de cerrarse. O sea, primero nunca nos convocaron a la instancia paritaria, en eso nosotros estamos perdiendo, digamos, un derecho histórico, digamos, es cierto que, digamos, como CETERA
las paritarias docentes se restituyeron a partir del gobierno de Néstor Kirchner y eso es es un problema que este sea el primer año que nosotros no contamos con ese ámbito en el cual no únicamente se habla de salarios de los docentes, sino que se habla de las condiciones de enseñar a aprender, de los programas socioeducativos, de los programas orquestas, de muchos que se infraestructura cerraron escolar. también, ¿no? Exactamente, o se cerraron o se provincializaron. Nosotros lo que estamos planteando es que, la CETERA lo que está planteando es que todos estos programas que tenían una promoción, tanto en términos económicos como en términos de contenidos nacionales, se provincializan. Entonces, al mejor estilo de los 90, depende de la voluntad de los gobiernos provinciales si esos programas se llevan adelante o no. Entonces, lo que termina sucediendo es que uno no tiene una educación nacional para el conjunto del pueblo argentino, sino que tiene, una educación pampeana, una propuesta educativa de Santiago del Estero. Supeditada al presupuesto que tenga cada provincia. Si no puede pagar los recursos, hay chicos que se van a quedar sin educación y después se quejan cuando dicen que los maestros tienen que recuperar días por un paro legítimo, por un reclamo legítimo. En este caso, una paritaria del 20%, cuando la inflación el año pasado estuvo arriba de los 42 puntos. Es, la verdad, lamentable. Es una contradicción constante la que tienen. O sea, por un lado, no tuvimos ámbito paritario, por otro lado, lo que se proponía en términos salariales provinciales era el 18%, que solamente, pudieron acordar las provincias que justamente, o no casualmente, no gobierna Cambiemos. Y por otro lado, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, esos 11 paros que nosotros realizamos fueron descontados a la docencia. Eso significó, una merma salarial. Una merma salarial de 5.000 pesos, de 8.000 pesos. Hubieron docentes que les contaron mucha plata. A su vez, nos exigen, que recuperemos esos días de paro en otros días no lectivos, como pueden ser en el receso invernal o en los etcétera. Y a su vez nos quitan las jornadas de educación sexual integral anual, que el sindicato está exigiendo que se restituyan. Bueno, Carolina, muchas gracias. Pablo, muchas gracias por venir. Ustedes también, gracias por estar del otro lado. Como siempre, nos vemos el próximo martes aquí en La Cultura del Trabajo por Canal Metro. Chau.